Bienvenidas a la sesión del curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. En esta sesión 3 seguimos con el módulo Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional. Estamos con la plataforma educativa a distancia, la idea 2.0. También te queremos aprovechar la oportunidad para invitarte a suscribirte para recibir noticias en http://www.mujeresmigrantesbarcelona.com. La frase del día de hoy: la vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo. En las clases y en las sesiones anteriores hemos visto el cuerpo humano, el sistema cardiovascular y respiratorio y patologías más frecuentes, la toma de constantes vitales y hoy nos toca y hemos llegado hasta una parte de la administración de medicación vía oral, tópica y rectal. Y en esta sesión completaremos con la aplicación de técnicas de aerosol terapia y oxigenoterapia, aplicación de tratamientos locales y métodos frío-calor, uso de materiales para la medicación, la movilización, traslado y deambulación de los usuarios y el sistema óseo, muscular y patologías frecuentes. Por lo tanto, acuérdate que el material de lectura de este contenido es desde la página 47 en adelante. La aplicación de técnicas de aerosol terapia y oxigenoterapia consiste en la administración al paciente de una adecuada concentración del oxígeno a través de diversos dispositivos, de forma que se logre un satisfactorio intercambio gaseoso. En el caso de la oxigenoterapia, su finalidad es aumentar la concentración de oxígeno, como lo dice en su fórmula química, O2, en la sangre y los tejidos, disminuyendo el esfuerzo respiratorio y cardíaco. Está indicada en todas aquellas situaciones que se presenta una disnea, cianosis o cualquier otro síntoma indicativo de insuficiencia respiratoria, ya que una de las funciones principales para tener la vida es respirar. Para administrar el oxígeno se necesita fuente de oxígeno, una bombona o botella individual de CO2 o toma centralizada de CO2, un manómetro de presión o manurreductor que mide la presión del oxígeno en las bombonas, un caudalímetro que regula esa salida de CO2 y medida en litros por minuto. Humidificador, recipiente con agua estéril que humidifica el gas, disminuyendo los efectos irritantes del oxígeno en la vía respiratoria, evitando que se resequen las mucosas de la nariz y de los ojos. Existe otra serie de dispositivos que se emplean para proporcionar CO2 cuando el paciente tiene autonomía para respirar por sí mismo y que añadimos a las partes del sistema explicados justo arriba en el texto. Estos son gafas nasales, mascarilla facial y para traqueostomía de varios tipos según la concentración de CO2 que se necesite. Aquí tenemos un ejemplo de las gafas nasales, que es en este caso, es una nasal cánula. Para la traqueostomía lo vemos de cara al donde está el esófago, en donde se establece un conducto para que se pueda colocar el oxígeno. Las partes de la mascarilla facial, vemos un ejemplo de la mascarilla facial. El aire respirado, el flujo a elegir en el caudalímetro para conseguir la cantidad necesaria, el orificio de ventana regulable del aire inspirado y el dispositivo de regulación de concentración de CO2. Podemos ver que en el caso de este tipo de mascarilla es una reinhalación parcial, no reinhalación. Entonces podemos ver que hay un canal regulatorio para cuando se exhala y se reinhala el gas, una válvula de salida o direccional y el CO2 exhalado. Aquí tenemos este ejemplo para la no reinhalación. Aerosol terapia. Aerosoterapia es la administración de fármacos por vía inhalatoria. También se utiliza las mucosas nasales, en donde esa medicación o los fármacos que se administran por este procedimiento están normalmente indicados
para algunas afecciones respiratorias, como el asma, sinusitis, entre otros, ofreciendo este procedimiento las ventajas de que el medicamento se administra directamente en su lugar de acción, lo que permite el empleo de dosis menores, disminuyendo también los efectos secundarios generalizados y proporciona una respuesta terapéutica más rápida. A esta técnica puede realizarse a través de los inhaladores presurizados o precargados de multidosis. O también existen las mascarillas de nebulización. Procedimiento de la administración para el inhalador presurizado. Como hemos dicho en otras oportunidades, existen unos pasos previos para la administración del fármaco a un paciente. Explicar al paciente el procedimiento, lavar las manos y colocar guantes, colocar el paciente en posición de flower o semiflower, agitar el inhalador varias veces en posición vertical, colocar la boquilla del inhalador en la boca del paciente y pedirle que apriete los labios alrededor de la boquilla. Realizar la pulsación del inhalador para liberar una dosis del fármaco y pedirle que inspire lenta y profundamente por la boca. Se le pedirá que contenga unos segundos la respiración antes de proceder a expirar, es decir, a expulsar el contenido, una vez que se ha inspirado. Repetir la operación tantas veces como sea necesario, según la prescripción médica, claro. Permanecer muy atentos al paciente, comprobando si tolera la mascarilla y la medicación que le estamos administrando. Sobre todo, observación. Retirar el inhalador y taparlo. Anotar en la gráfica el medicamento administrado y la hora de la administración. En el caso de las mascarillas de nebulización, comprobar que hemos realizado los pasos previos a la administración de un fármaco de un paciente. Explicar el procedimiento que le vamos a realizar al paciente, insistiéndole en que debe respirar por la boca y profundamente. Por supuesto que antes no tenemos que lavar las manos y colocar los guantes, colocar al paciente en posición de flower o semiflower, preparar el nebulizador con el medicamento en la dosis prescrita, añadiendo 3,5 mililitros de suero fisiológico. Conectar la largadera a la fuente del oxígeno directamente al cuadrilímetro sin humidificador y abrir de 0 a 6 y 8 mililitros por minuto. Procedimiento. Para esta nebulización podemos ver también que hay diferentes aparatos y hay diferentes aparatos para la administración de la mascarilla. Hay diferentes tipos de mascarillas. Importante es ajustarla de acuerdo al rostro que tiene al paciente, al volumen del rostro que tiene el paciente. Ir comprobando la salida adecuada del gas, permanecer siempre atentos para comprobar si tolera la mascarilla, si la medicación que estamos administrando está surgiendo un efecto positivo en el paciente. Hay que mirar el rostro para ver sus reacciones, para ver que no se está ahogando, sino que al contrario está surgiendo un efecto positivo. Anotar en la gráfica el medicamento y la hora de la administración. Precauciones en la administración de oxigenoterapia y aerosolterapia. En la administración de ambos debemos observar. Por un lado, retirar todas las fuentes de combustión cercanas al equipo. Comprobar el flujo y la concentración de CO2 a administrar. Rellenar el agua del humidificador si es necesario cambiarlo. Vigilar que no exista ninguna doblez a lo largo del tubo que está comunicado con la mascarilla o con la aerosolterapia. Observar continuamente el estado del enfermo y su tolerancia al CO2. Avisar al médico si se observa cualquier alteración. Entonces vamos a ver también que ustedes tienen que seguir leyendo los textos, ¿de acuerdo? Para ir viendo los tratamientos que vamos a ir hablando. Por ejemplo, en la aplicación de tratamientos locales y métodos de calor y frío. Indicaciones y efectos terapéuticos del calor y frío. Hay una acción antiinflamatoria en procesos crónicos como artrosis o artritis que se recomienda en el ámbito del calor y el ámbito del frío. Tenemos que leer los efectos terapéuticos, pero también cuando no se deben aplicar. Entonces, las contraindicaciones más frecuentes de la termoterapia son, en el calor, sensibilidad cutánea,
procesos inflamatorios agudos, procesos neoplásicos, lesión hemorrágica e insuficiencias vasculares periféricas, en donde puede generar este tipo de contraindicaciones. Otra contraindicación para el frío es antecedentes de congelación que tengan las personas y trastornos vasculares. Para los pasos previos para la administración de un tratamiento del paciente, es importante comprobar que el tratamiento es el correcto, que va de acuerdo al tipo de dolencias que tiene el paciente o el residente. Comprobar que es a ese paciente o residente que se le debe aplicar el tratamiento. Comprobar que lo administramos a la hora correcta, según las indicaciones de enfermería o el médico. Además de estas comprobaciones, también contrastaremos que el medicamento ha sido prescrito correctamente. No existe motivo por el que no debamos administrar el tratamiento al paciente. Por lo tanto, tenemos que tener mucha cautela. Es necesario preparar el material necesario, explicar el procedimiento al paciente, lavar las manos y colocar los guantes y observar la piel del paciente para detectar posibles alteraciones que podrían contraindicar el tratamiento. Por lo tanto, es importante colocar en una posición cómoda al paciente o al residente, adecuada para tratar a la zona y el dispositivo a emplear. Medir las constantes vitales antes, durante y después del procedimiento para valorar la reacción del organismo a la termoterapia. No poner el dispositivo que estemos utilizando en contacto directo con la piel del paciente, excepto en los casos de aplicaciones húmedas. Al emplear dispositivos eléctricos, estos se mantendrán alejados del agua y se manipularán siempre con las manos secas para evitar accidentes. Comprobar frecuentemente la temperatura del dispositivo para asegurarnos que mantiene la adecuada durante toda la sesión. Al terminar el procedimiento, recoger el equipo y colocar al paciente en posición cómoda. Anotar en la gráfica la técnica aplicada y las observaciones realizadas. Muy importante. En pacientes con alteraciones de conciencia o de sensibilidad, deberán extremarse las recomendaciones descritas en la página 51 del material de lectura. Recuerda realizar las lecturas de la página 52 en adelante sobre los procedimientos de aplicación de frío, métodos de aplicación de frío húmedo, métodos de aplicación de frío seco, procedimientos de aplicación de calor, métodos de calor húmedo, métodos de calor seco y otros tratamientos locales de helioterapia e hidroterapia. Uso de materiales para la medicación y sus riesgos. En las instituciones sanitarias o en residencias de atención a personas dependientes, es cada vez más habitual la existencia de un carro de medicación que consta de una serie de bandejas o cajones individuales destinados cada uno a un paciente concreto o a un residente en concreto, lo que facilita el reparto de fármacos y los protege de la contaminación. Si no se dispone de estos métodos, puede emplearse una bandeja o batea en la que el personal cualificado coloca los medicamentos o los fármacos ordenados por habitación, paciente y horario, según las hojas de tratamiento donde quedan registradas las prescripciones médicas. Tipos de medicamentos. Podemos ver medicamentos que curan. ¿Cuándo se usan? En infecciones. Medicamentos que alivian. Cuando existe dolor o fiebre. La mayoría de los medicamentos son de este tipo. Medicamentos que controlan. En enfermedades crónicas que ayudan a controlar los síntomas, pero no curan la enfermedad. Medicamentos que previenen. Preparan las defensas del organismo ante posibles enfermedades. Por ejemplo, las vacunas. Siempre que utilicemos un medicamento, vamos a verificar las indicaciones sobre para qué lo vamos a usar, cómo lo vamos a usar, es decir, las dosis y vías de administración. ¿Cuál es el efecto que va a producir en el paciente? Efecto secundario, por ejemplo, si le puede subir la tensión o disminuir la glucosa en la sangre, etc. Debemos saber que las situaciones o condiciones en las cuales un medicamento no debe ser utilizado por ningún motivo son denominadas las contraindicaciones, como las que señalamos anteriormente en la termoterapia.
vamos a ver que hay unos efectos indeseables cuando se toman los medicamentos. Pueden haber unas reacciones alérgicas, una tolerancia y dependencia, una interacción, y esto hay que tener mucha cautela, una intoxicación y una sobredosificación y unos efectos secundarios. Los efectos indeseables o adversos dependen de muchos factores. Por ejemplo, el propio fármaco, el número de medicamentos tomados y su interacción, la dosis, el paciente y su historia familiar, la vía de la administración, las patologías crónicas previas que tiene ese residente, la edad, los hábitos del paciente, entre otros. Por lo tanto, vamos a realizar un esquema sobre los efectos indeseables y los riesgos de la medicación. Envíalo por email. Movilización, traslado y deambulación de los usuarios. Gran parte de las personas internadas o que viven en los centros de instituciones sanitarias suelen tener disminuidas sus capacidades debido a enfermedades, a procesos degenerativos como la edad, o aunque ya viene con una edad muy avanzada en donde no puede valerse por sí mismo, por lo que pueden necesitar ayuda para su movilización, traslado o deambulación. De esta forma requieren de asistencia por parte de sus cuidadores y del personal que labora dentro de la residencia para realizar movimientos, incluso los más imprescindibles, por ejemplo, como ir al baño, por ejemplo, los cuales deben ser ejecutados siguiendo las normas establecidas para evitar daños, disminuir riesgos y favorecer la comodidad. El conocimiento de estos principios anatómicos básicos, así como las diferentes posiciones y técnicas de movilización, serán necesarios para la realización de un trabajo adecuado en este ámbito. De todas maneras, en otros siguientes módulos vamos a tomar y vamos a retomar las técnicas específicas de movilización, una de las más recomendadas. Recordar que para este contenido es importante leer desde la página 59 en adelante. Para explicar el aparato locomotor más detalladamente lo dividiremos en tres grandes sistemas. El sistema óseo, el sistema muscular y el sistema articular. Les voy a mandar el video del sistema óseo, que va a ser muy interesante. De cada uno de los sistemas vamos a ver el video. Por lo tanto, te lo voy a enviar por email. También te voy a enviar un juego trivial del sistema óseo. Allí podrás saber de una forma más certera qué sabes del sistema óseo y las respuestas te ayudarán a establecer una forma de estudio para saber las preguntas y respuestas sobre este sistema óseo. En resumen, te puedo decir que existen unos huesos largos, unos huesos cortos y unos huesos planos. Las características principales de los huesos largos es que predominan a lo largo sobre el ancho. Tienen un aspecto cilíndrico y alargado. Algunos huesos de las extremidades, por ejemplo, el fémur, húmero, tibia, entre otros. La composición de esos huesos largos. Una epífisis son los extremos del hueso, anchas y voluminosas. Una composición tiene tejido óseo, que es esponjoso y recubiertas de cartílago articular. Diáfisis, cuerpo o parte lateral de los huesos. Aspecto cilíndrico o tubular. Tiene la misma composición que sería el tejido óseo, compacto alrededor de la cavidad medular. Metáfisis, zona de separación entre la epífisis y la diáfisis. Aquí se produce el crecimiento longitudinal de los huesos. Composición es la misma, tejido óseo esponjoso y una placa cartilaginosa. En los huesos cortos, su característica principal es que es de aspecto cúbico o cilíndrico y son pequeños, como su nombre lo dice, corto. Incluye vértebras, algunos huesos de la mano y del tarso de los pies. Tiene la misma composición de un tejido esponjoso y médula, rodeados de tejido óseo compacto. En los huesos planos suele ser de forma plana, delgada y de aspecto curvo.
Entre ellas incluimos huesos del cráneo, las costillas, las crestas ilíacas, entre otros. La composición es una capa de tejido óseo compacto relleno de tejido óseo esponjoso y la médula. Las patologías más frecuentes podemos encontrar como la osteoporosis, que es la disminución de la masa ósea y de su resistencia mecánica que ocasiona susceptibilidad para las fracturas. Causa dolores y deformaciones y es el principal causa de las fracturas que le ocurren a las mujeres tras la menopausia y en ancianos. A medida que la persona envejece, el calcio y el fósforo pueden ser reabsorbidos de nuevo por el organismo desde los huesos, provocando que estos tengan una fragilidad, haciéndolos quebradizos y más propensos a fracturas, incluso sin que se presente una lesión. Osteoesclerosis es la alteración opuesta a la osteoporosis y consiste en un aumento y engrosamiento de las estructuras óseas. Produce cansancio, pérdida de peso, dolores óseos y articulares, así como alteraciones neurológicas. Osteomielitis es la inflamación del hueso debido a una infección. Causa fiebre, dolor, espasmos musculares, hipersensibilidad, entre otros. Osteomalacia se caracteriza por la disminución de calcio en los huesos, que conservan su masa esquelética normal. Algunos síntomas son dolores, cansancio muscular, deformaciones de columna, etc. Tumoraciones o neoplasias de carácter benigno son fibromas y condromas, o malignos, condosarcomas y fibroxarcomas. Escoliosis es una desviación lateral de la columna con rotación de las vértebras sobre el lasca inmediatamente superior o inferior sin causa identificable. Esta desviación de la columna afecta aparentemente estructuras tales como los hombros, las espaldas y la pelvis. Algunas veces no duele ni afecta inicialmente a la vida de la relación del paciente. Sin embargo, con el paso del tiempo, una columna desviada se desgasta y puede aparecer una escoliosis dolorosa en el adulto mayor o en el adulto a mediana edad. Lordosis es la desviación de la columna vertebral de modo que se ve la joroba ojiva de la persona. Vamos a ver el sistema muscular, que tiene diferentes funciones y diferentes características. También te dejo por email el video interesante sobre el sistema muscular. Vamos a ver que las patologías frecuentes son las distrofias musculares, las miopatías metabólicas, la miastenia grave. Es importante que leas cada una de estas patologías que pueden afectar seguramente a las personas con unos grados de dependencia. Vamos a ver también el sistema articular. Te envío también por email este video. ¿Qué podemos encontrar con las patologías frecuentes? La artritis, que podemos definirla como la inflamación de las articulaciones. Puede ser aguda, con gran intensidad, pero corta duración o crónica, que causa menos dolor, pero es de larga duración. Y eso lo podemos encontrar en muchas personas mayores o lo que llaman personas de tercera edad, que tienen artritis productos de una actividad laboral que tenían durante muchos años. Artritis reumatoide es una inflamación crónica y progresiva que afecta a varias articulaciones. Tiene carácter invalidante y su causa es desconocida. Causa dolor, inflamación, deformidad de las articulaciones y dificultad para la movilización, principalmente de manos y pies. Podemos encontrar también artrosis. Esto se le denomina una enfermedad degenerativa, no inflamatoria, y que afecta principalmente a las mujeres mayores de 45 años. Sus síntomas son dolor a la movilización, ligera inflamación y aumento de temperatura. Gota o artritis gotosa.
Es una enfermedad producida por aumento de ácido úrico con deformaciones de cristales en las articulaciones. Produce dolor en la articulación afectada, aumenta con la presión y el roce acompañado de la inflamación y con alteraciones del riñón añadidas. También debemos señalar que las patologías articulares producidas por accidentes o traumatismos, como luxación, que es la separación permanente de las dos partes de una articulación. Se produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento causando la separación de los extremos de dos huesos previamente conectados. Esguince es lo que a lo mejor frecuentemente escuchamos, que es la distensión o estiramiento excesivo de algún ligamento, fibras resistentes de tejido elástico que unen los extremos óseos en una articulación. Se produce debido a un movimiento brusco o forzado que supera la amplitud normal de estiramiento del ligamento, denominado como torcedura en el lenguaje común. Vamos a ver el sistema nervioso. También te lo envío por email. Algunas funciones del sistema nervioso autónomo en torno a su estructura, efecto simpático y efecto parasimpático. En su estructura, vamos a ver, por ejemplo, en el ojo. El iris del ojo tiene en su efecto simpático cuando se dilata la pupila y efecto parasimpático cuando contrae la pupila. ¿Cuándo nos sucede eso? Cuando tenemos oscuridad o cuando tenemos luz. Muscular ciliar del ojo, su efecto simpático relaja y el efecto parasimpático que contrae. Glándulas salivales, reduce la secreción en su efecto simpático y en el efecto parasimpático aumenta la secreción. Glándula lagrimal, en su efecto simpático reduce la secreción y en su efecto parasimpático aumenta la secreción. El corazón aumenta la frecuencia y fuerza de la contracción. En su efecto simpático y en su efecto parasimpático disminuye la frecuencia y fuerza de la contracción. En los bronquios, de la dilatación y la contracción. En el aparato digestivo, en su efecto simpático disminuye la motilidad y aumenta la motilidad. Glándula sudorípara, aumenta la secreción. Las glándulas sudoríparas son las que están alrededor de la piel, que es el sudor, que produce el efecto de sudor. Músculos erectores del pelo, en este caso, en su efecto simpático, contrae. Entonces, vamos a ver que en los textos aparece la definición del efecto simpático y el efecto parasimpático. Importante que sepas que las funciones del sistema nervioso, dentro de sus funciones está la sensitiva, la integradora y la motora. En el sistema nervioso central está la corteza cerebral. Hay unas funciones superiores que nos permiten establecer una serie de funciones. Cerebelo integra la información y movimiento coordinado. El tálamo, que es el control del movimiento y el tono del movimiento. El hipotálamo controla las acciones involuntarias. En el tronco encefálico, que está por acá, por adentro como del cerebro, como cuando estamos con el cuello, pero de una forma más interna. Control de funciones vitales, el sueño y la vigilia. El bulbo raquídeo, que se encuentra dentro del cerebro, regula el control de las funciones viscerales de nuestro cuerpo. La glándula hipófisis, que genera toda nuestra situación hormonal durante toda nuestra vida. La médula espinal, como ya todos saben, que comunican al cerebro y los nervios periféricos. De todas maneras, en el video se te explica todo el sistema nervioso general. Patologías frecuentes dentro del sistema nervioso. Enfermedades infecciosas como la encefalitis y la meningitis. Enfermedades mielizantes que afectan a la vaina de la mielina, que es una sustancia que recubre los axones de las neuronas. Pueden ser esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer,
enfermedad de Parkinson y enfermedad de Huntington. Tumores cerebrales, astrocitoma, neuroblastoma, linfomas, entre otros. Para finalizar, lo que es útil, haz lo posible. Lo que es breve, hazlo intenso. Y lo que vale la pena, hazlo inolvidable. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.